miembros reales de esa familia, pues en la ciudadela. Pero si usted quiere saber dónde estaban los sirvientes, es ahí, detrás, en esos galpones que tenían unos techos muy sencillos de madera, de paja y de hicho. Una de las cosas que le ha valido el nombre a Machu Picchu entre la población en general es este halo de misterio con el cual se le ha rodeado. Cuando se hizo su descubrimiento científico, por decirlo de alguna manera, por Bingham en el año 11, incluso se planteó la tesis de que era una ciudad perdida, desconocida, que nadie había estado en ella y que de algún modo, de manera misteriosa, desapareció, ¿cierto? Y ahí la selva la cubrió y demás. Todo eso es ficción. Cuando cayó el Tahuantinsuyo, Machu Picchu fue abandonado, quizá en forma ordenada por los nobles que la habitaban, o quizá después de un saqueo por los españoles. El caso es que no se han encontrado mayores restos en la ciudad y que las cosas que habían o se las llevaron a las buenas o a las malas fueron robadas. Pero no habían objetos que se espera en uno de estos lugares. Casi no se han hallado posteriormente ningún tipo de objeto en las excavaciones arqueológicas realizadas en Machu Picchu. Además, el llamado Torreón registraba huellas de haber sido quemado antes de ser abandonado su uso ritual. Primero que sí fue saqueado e incendiado posiblemente en el siglo XVI todavía. Se llevaron todo lo valioso que pudo haber y lo que Bingham y compañía rescataron en realidad eran los restos de ese saqueo. Encontraron, además fueron los campesinos, no los arqueólogos, los que encontraron las tumbas, los entierros, de la gente que pudo quedar, la que menos importancia tenía, obviamente, en las pequeñas cuevas, en los pequeños abrigos dentro de las rocas, no en los mausoleos estaban totalmente saqueados, los grandes mausoleos, el que está debajo del Torreón, que es uno muy grande, hay otro que se llama, donde está la escultura del cóndor, ¿no es cierto? Igual, este es otro gran mausoleo, también estaba vacío cuando fue Bingham. Todo esto había sido saqueado. En cambio, quedaron las pequeñas cuevitas, donde habían pues personas relativamente pobres entre comillas, que deben haber sido los Mitmascuna que estaban ahí, los Mitimaes. Por su parte, cuando excavó en el sitio en los años 40, Julio Cetello encontró una espada española y en los años 1980, María Isabel Remy y Luis Miguel Glave encontraron al pueblo de Picchu en las listas de tributarios coloniales. Así, hoy en día no hay ningún misterio. Se sabe que Machu Picchu fue conocido durante toda la época de los españoles y que a lo sumo se habría perdido la noción de su antigua importancia ceremonial. El Machu Picchu estuvo ocupada durante posiblemente toda la colonia por campesinos que sembraban, cultivaban, comían duraznos, porque hay evidencias en las excavaciones de aquello, dejaron algunas huellas de esto. Fue saqueado Machu Picchu durante el periodo colonial. Probablemente en la época de la extirpación de idolatría fue uno de los primeros objetivos, estamos hablando pues de 1560, 1550, uno de los primeros objetivos de esto. Hiram Bingham había nacido en Hawái, era hijo de misioneros protestantes, recibió
abanderada de educación. Ganó muchas becas y fue nombrado profesor de historia de la Universidad de Yale. Es educado en la universidad, primero en el colegio Andover, que es uno de los colegios más prestigiosos de los Estados Unidos. Después pasa a la Universidad de Berkeley, después está en Yale y va haciendo conexiones en la vida y las va a mantener a lo largo de su manejo político. Se casó con una señora de gran fortuna, hija de los dueños de la joyería Tiffany's en Nueva York. Se casa con la heredera de la fortuna de la joyería Tiffany's, Alfreda Mitchell, que es una mujer de perfil bajo, poco agraciada físicamente, mientras él es apuesto, muy delgado, muy alto. Y como sabe jugar sus cartas a lo largo de la vida, dentro de la mentalidad norteamericana, consigue que su suegro le dé poder sobre los bienes que le va a dejar. Realizó un viaje al Perú y llegó por el Cusco, siguiendo la ruta de Simón Bolívar, que era su propósito original. Mantiene sus relaciones humanas con nuestro buen amigo y amigo del Perú, lo consideramos, Markham, Sir Clements Markham, el historiador inglés que ya para entonces es muy viejo. Markham viene al Perú en 1852 y se queda en esa zona, entonces conoce muy bien. Y el último libro que publica Markham sobre el tema de la América Latina, del mundo hispanoandino, es de 1910. Hiram Bingham debió conocer esa publicación y tenía perfectamente ubicado todo lo que está sucediendo en los Andes a partir del Cusco en el momento. Rápidamente cambió de objetivo hacia las ciudades perdidas de los incas, porque las rodeaba una aureola de misterio que convenía a quien se proyectaba como descubridor. Bingham es antes que nada un gran promotor. Él fue un político que movilizaba a la opinión pública. Gran parte de su presencia en lo de Machu Picchu hizo que Machu Picchu se convierta de pronto en algo así como un misterio. Él lanzó una serie de consignas en torno a Machu Picchu que la gente asumió como ciertas. Por ejemplo, el hecho de que era una ciudad perdida, que nadie la había conocido desde la época inca y que quedó tal cual. Claro, un arqueólogo que ve que hay una capa de incendio evidente allí sabe que esto no es del todo cierto, que hubo gente que después incendió, que usó y tal. Pero él se encargó de darle este aparato de misterio que convirtió a Machu Picchu en un objetivo de aventura y de misterio con el que comenzó Machu Picchu, ¿no? Y que todavía de algún modo se mantiene. La gente, una de las preguntas es, ¿y esto qué fue? Bueno, pues fue una de estas casas que los incas tenían, pueblos que los incas tenían para el culto a sus muertos. Realizó 3 viajes. El primero fue efectuado en 1911 y estaba buscando la capital de Manco Inca. Pasó muy rápido por Machu Picchu. Esa fue la primera vez que llegó ahí, al punto que solo estuvo medio día en el sitio. Fue guiado a Machu Picchu por el hacendado que tenía su propiedad en la parte baja. Tomó algunas fotografías. Machu Picchu envuelta en el follaje. Fue recibido por 3 familias de campesinos quienes cultivaban la plaza de Machu Picchu, que estaba sembrada. Y en una pared del templo de las 3 ventanas, el descubridor Hiram Bingham encontró un grafiti que fotografió. Siguió su rápido viaje. Se embarcó al día siguiente en búsqueda de Vitcos, la capital de Manco Inca, entonces perdida y que solo sería descubierta años después por Jean Savoy. El sitio era mencionado, o sea, había gente que sabía que ahí habían ruinas, que habían